Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Arboledas Lérida y yo he traído a este simposio sobre digamos, sobre el ejercicio de la profesión periodística una presentación que, si bien se aleja un tanto de lo que sería el contenido del resto de las ponencias, os invito a que consideréis en cualquier caso como una reflexión más amplia y general respecto del papel que ocupa el periodismo en la sociedad capitalista contemporánea. Y específicamente, como el título de la ponencia reza, lo que me interesa es determinar si el periodismo es un oficio productivo o improductivo para el capital. Bien, pues comenzando, lo primero es que llama la atención que me plantee una cuestión así, ¿no? Porque efectivamente hay muchos magnates que se han hecho de oro precisamente invirtiendo en los medios de comunicación, invirtiendo en la producción de contenidos periodísticos, ¿no? Yo aquí destaco tres, como Rupert Murdoch, como Jeff Bezos, como también, digamos, el caso español de Jesús de Polanco en el grupo Prisa, ¿no? Entonces, claro, nos planteamos, bueno, si esta gente se ha hecho rica precisamente con los medios de comunicación, ¿cómo nos podríamos llegar incluso a cuestionar de que el periodismo sea un oficio productivo o improductivo? Bien, pues como vamos a ver, las cosas no son tan sencillas como aparecen a simple vista. Para comenzar, a simple vista, lo que nos encontramos al enfrentar la sociedad capitalista es esto que yo he representado aquí de manera esquemática, ¿no? Hay una serie de unidades de producción independientes entre sí, a las cuales vamos a denominar tentativamente como empresas o como capitales individuales, que todos ellos, con independencia del sector al cual pertenezcan, tienen por propósito, digamos, obtener un beneficio económico. Por tanto, todas estas unidades de producción giran o pivotan en torno a la tasa media de ganancia. Y al apropiarse de la tasa media de ganancia, porque el beneficio no nace de la nada, lo que están haciendo es apropiarse de una parte de la riqueza social, ¿no? Una parte de la plusvalía global total. Bien, si hacemos abstracción de estas condiciones de partida, podríamos representarnos la sociedad capitalista como un único capital que se distribuye de manera proporcional entre todas las ramas y entre todas las esferas de la producción, ¿no? Entonces, como se indica, digamos, en el diagrama, desaparece de la vista la cuestión de la tasa media de ganancia y lo que nos encontramos en cambio es una división taxativa entre lo que sería por un lado el ámbito de la producción y por el otro el ámbito de la circulación. Y esto debe entenderse en su doble vertiente, producción tanto digamos de bienes y servicios útiles y desde luego como producción de plusvalía, como producción de riqueza social, frente a la circulación. La circulación aquí no ha de entenderse como normalmente se hace, como digamos la distribución de los bienes y de los servicios en el territorio. Esa es una actividad que forma parte del ámbito productivo. La circulación científicamente se entiende como el proceso de metabolismo del capital, esto es el intercambio de las mercancías por dinero y del dinero por las mercancías. Y estas actividades, las actividades de circulación, lo que hacen es apropiar una parte de la riqueza social, pero no incorporan riqueza social, es decir, no producen plusvalía, digamos que se sume a la plusvalía generada por el capital social total. Entre estas actividades que son indispensables para el capital, pero que sin embargo no producen plusvalía, como acabo de comentar, podríamos encontrar efectivamente al periodismo. Ahora, la cuestión es por qué el periodismo ha de ser considerado como una actividad correspondiente al ámbito de la circulación. Pues ello se debe precisamente porque el efecto útil genérico del periodismo, porque la utilidad social del periodismo reside precisamente en la producción de audiencias, de públicos que se muestren, digamos, favorables o proclives al consumo de determinado tipo de productos, ¿no? O de servicios. En ese sentido, el consumo viene predeterminado por otras leyes en las cuales no voy a entrar en consideración. Pero, en cualquier caso, el periodismo lo que hace es, a través de sus contenidos periodísticos, producir audiencias. Y creo que esto se ilustra perfectamente con el paso que aquí recojo, que corresponde a la página de publicidad del Salto Diario. El Salto Diario es uno de los medios de comunicación referentes en el ámbito de la izquierda alternativa española. Y en su página de publicidad, como digo, reza
que los lectores del Salto son personas que quieren cambiar el mundo a través de sus actos y a través también de su consumo. Y es por ello, incide el Salto, como ahí se indica, que se están informando con ese medio de comunicación, ¿no? Y dice en otro punto, que aquí no aparece recogido, que el Salto Diario es el medio líder en información acerca de la economía social. ¿Qué es lo que nos quieren decir los editores del Salto en su página de publicidad? Lo que nos están queriendo decir es que ellos producen a través de sus contenidos periodísticos una audiencia, un perfil de público que es favorable, que se muestra proclive al consumo de todos aquellos bienes y servicios que pivotan, digamos que orbitan en torno a lo que se conoce como la economía social. Esto es lo primero que yo quisiera destacar, ¿no? Que este caso del Salto nos ilustra que el efecto útil del periodismo es la creación de audiencias. Pero hay otra cuestión, que es la misma naturaleza de la audiencia a la cual se refiere. Hemos pasado de una concepción de la audiencia relativamente de una audiencia como algo relativamente disperso, heterogéneo y anónimo, que era, digamos, el paradigma en los primeros estudios de la comunicación social, a una nueva concepción, digamos, de la audiencia como nichos de público, como nichos de audiencia, como grupos mucho más homogéneos, mucho más compactos y que se definen en base a una serie de atributos comunes. Esta nueva concepción de la audiencia, sin duda alguna, es una transformación, o es reflejo, por mejor decir, de una transformación en las prácticas del periodismo. Y esta transformación responde, a mi entender, a dos razones fundamentales. Por un lado, a la irrupción de la tecnología digital y de las redes sociales o social media, que ha hecho infinitamente más barato la producción de esos nichos de audiencia, ¿no? De esos perfiles de público cada vez más definidos y cada vez mejor identificados. Eso por un lado, pero es que por otro lado también nos encontramos una creciente diferenciación al interior del obrero colectivo global. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la clase obrera global aparecen grupos o sectores que muestran pautas de reproducción social, en tanto que clase obrera progresivamente diferenciada respecto del resto de los sectores o del resto, digamos, de los grupos que conforman la clase obrera. Por lo tanto, en la síntesis de ambas determinaciones nos encontramos que a la posibilidad de crear audiencias más definida se suma la necesidad de crear audiencias o, por mejor decir, la necesidad de mostrar o de desarrollar patrones de consumo cada vez más diferenciados, cada vez más personalizados. Y todo ello resulta en la microsegmentación mediática. Es decir, hay un medio de comunicación para cada necesidad informativa o, digamos, para cada interés. Y aquí lo ilustro con algunos casos que yo considero interesantes, en particular el último de Sir Economist. Pero bien, ¿qué obtenemos de todo esto que hemos traído hasta aquí? Pues de todo ello podemos concluir que el periodismo es una actividad de carácter improductivo y reconstruimos el camino seguido. El periodismo es improductivo porque su efecto útil es el de la creación de audiencias. No produce contenidos informativos, produce audiencias a través de sus contenidos informativos. Por tanto, como produce esas audiencias que se muestran proclives o favorables a un determinado tipo de consumo, es que tenemos que situar al periodismo como esfera de la circulación del capital. Ya decíamos, el metabolismo o el proceso metabólico de el dinero por la mercancía y la mercancía por dinero. Y por lo tanto, como actividad de la circulación, drena plusvalía, pero no incorpora plusvalía, no produce plusvalía adicional. Por tanto, y esta es la definición de actividad improductiva para el capital, una actividad que no produce plusvalía. Ahora sí, por tanto y por consiguiente, podemos concluir que el periodismo es una actividad improductiva. Bien, pero la cuestión es, todo esto a nosotros como periodistas, como sujetos sociales, ¿qué nos incumbe? Pues nos incumbe en tanto en cuanto hay que pensar que todos los recursos sociales que se emplazan, que se destinan a la producción de contenidos informativos, se están utilizando de manera completamente improductiva. Y no estoy hablando solo de los ordenadores, las sillas y las mesas que aparecen en las salas de redacción. Estoy hablando, si nos retrotraemos, de todos los recursos que han sido necesarios, por ejemplo, para producir esa fuerza de trabajo que luego es empleada en las salas de redacción, por ponerlo, digamos, de manera gruesa.
todas las facultades de periodismo, españolas o internacionales, están, digamos, consumiendo recursos de manera completamente improductiva. Y ocurre algo más, que es que la tendencia inmanente del capital en su propio movimiento es precisamente la de la erradicación de todas estas actividades parasitarias en tanto que drenan plusvalía sin incorporar en definitiva nueva plusvalía. Y entre ellas cabe destacar, desde luego y sin lugar a dudas, el propio periodismo. Por tanto, el destino histórico del periodismo que yo he querido ilustrar con este cartel de la Revolución Rusa es lo que se denomina como basurero de la historia. El periodismo está llamado a desaparecer. Su destino histórico es la desaparición y no le queda otra. Es su destino histórico y es lo que, digamos, nosotros como sujetos sociales tenemos que enfrentar. Ahora bien, en este momento alguien dirá, bueno, aunque el periodismo no sea una actividad productiva, sin lugar a dudas es una actividad importante, entre otras cosas, porque la concebimos como, digamos, un recurso que permite, digamos, fiscalizar al poder o como un elemento de mediación entre el Estado y la sociedad civil, etcétera, ¿no? Todas esas, digamos, mistificaciones liberales respecto de la práctica periodística, ¿no? Que al final lo que hacen es otorgarle o conferirle un estatus social muy elevado. Ahora bien, en base a ello podemos nosotros afirmar que efectivamente el periodismo se puede evadir de su destino histórico. Pues ciertamente no puede. No puede hacerlo. Y no puede hacerlo por un motivo muy sencillo. Porque el periodismo, la actividad periodística, ha de ser situada histórica y conceptualmente en la emergencia, en el surgimiento del modo de producción capitalista y, digamos, de la forma histórica de trabajo social que a este corresponde, que como aquí destaco es el conocido como trabajo de carácter privado e independiente. No tengo tiempo para desarrollar esta cuestión, que me obligaría, digamos, a explicaciones ulteriores, pero bueno, si alguien tiene interés en ello, lo puedo desarrollar en el apartado de preguntas y de comentarios. Lo importante en cualquier caso es que como esta forma social, esta forma histórica de trabajo social tiene fecha de caducidad, así también el periodismo que ha surgido con ella ha de perecer. Por lo tanto, el destino histórico del periodismo se lo conciba desde la perspectiva que se lo conciba es acabar en el basurero de la historia. Bien, pues todo esto por mi parte, así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y quedo a vuestra disposición tanto en el apartado de comentarios y preguntas del Congreso como en, digamos, en otras plataformas de comunicación para atender los comentarios, las preguntas o las cuestiones, digamos, que mi ponencia haya podido suscitar. Muchísimas gracias.